Estudio teológico, el verdadero poder de la oración. Pasaje clave, Mateo 6, 5-7. Introducción. La oración es un pilar fundamental en la vida cristiana, ya que permite la comunión con Dios y fortalece la relación con Él. En Mateo 6, 5-7, Jesús establece un modelo de oración que prioriza la sinceridad del corazón sobre la ostentación externa. En este estudio, exploraremos la verdadera esencia del poder de la oración, considerando la fe, la convicción, la obediencia y el ejemplo de Jesús. Además, examinaremos su impacto en la vida individual del creyente y en la comunidad de fe. 1. La oración genuina según Jesús, Mateo 6, 5-7. En este pasaje, Jesús reprende la hipocresía de aquellos que oran para ser vistos por los demás y enfatiza la importancia de una oración auténtica e íntima. La oración no es un espectáculo público, sino una conversación sincera con Dios. También advierte contra la repetición mecánica de palabras sin un propósito real, destacando que Dios escucha y conoce nuestras necesidades antes de que las expresemos. 2. El ejemplo de Jesús en la oración. Jesús vivió en constante comunicación con el Padre, demostrando que la oración era una prioridad en su vida. Su ejemplo nos enseña lecciones valiosas. Buscar la voluntad de Dios, en momentos de crisis, como en Getsemaní, Jesús oró diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Lucas 10:42. Apartarse para orar, Jesús buscaba momentos de soledad para estar en comunión con Dios, Mateo 2:23, Marcos 1:35. Orar en tiempos difíciles, enfrentando la cruz, Jesús encontró en la oración fortaleza y guía, Mateo 26, 36-39. Interceder por los demás, en Juan 17, Jesús ora por sus discípulos y por todos los creyentes, mostrando el poder de la intercesión. Jesús nos muestra que la oración es más que una práctica religiosa, es una fuente de fortaleza, dirección y comunión con Dios. 3. La fe como pilar del poder en la oración. La Escritura enseña que la fe es esencial para una oración efectiva. Hebreos 11, 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Marcos 11:24 refuerza esta idea al afirmar que todo lo que pidamos en oración con fe, lo recibiremos. La fe en la oración no significa solo pedir, sino confiar plenamente en la soberanía de Dios y en su voluntad perfecta. 4. La persistencia y convicción en la oración. Jesús enseñó sobre la importancia de la perseverancia en la oración a través de la parábola de la viuda persistente, Lucas 18, 1-8. La persistencia no significa insistir para torcer la voluntad de Dios, sino demostrar nuestra confianza en Él. Daniel es otro ejemplo de perseverancia en la oración, ya que continuó orando a pesar de los obstáculos, Daniel 10, 12-13. Oración y obediencia, un vínculo inseparable. La obediencia es clave en una vida de oración eficaz. 1 Juan 3:22 señala que Dios responde a quienes guardan sus mandamientos y hacen lo que le agrada. Además, el Salmo 66, 18 advierte que el pecado no confesado puede ser un obstáculo para la oración. Una vida alineada con la voluntad de Dios abre la puerta para experimentar el poder de la oración de manera más profunda. 6. Orar en el nombre de Jesús, más que una fórmula. Jesús dijo en Juan 14, 13-14 que todo lo que pidamos en su nombre será concedido. Esto no significa que el nombre de Jesús sea una fórmula mágica, sino que nuestras oraciones deben estar alineadas con su carácter y su propósito. Los primeros cristianos entendieron esto y oraban con autoridad en el nombre de Jesús, lo que trajo grandes manifestaciones de su poder, Hechos 3, 6, Hechos 4 y 12. 7. El impacto de la oración en la Iglesia y en el crecimiento espiritual. La oración no solo edifica al creyente individualmente, sino que también fortalece a la Iglesia. En Hechos 2:42 se menciona que la Iglesia primitiva perseveraba en la oración, lo que resultaba en unidad y crecimiento. En tiempos de persecución, la Iglesia dependía de la oración para recibir valentía y dirección divina, Hechos 4:31. La oración comunitaria es un motor de avivamiento y transformación dentro de la Iglesia, permitiendo que los creyentes crezcan en fe y amor unos por otros.
Conclusión. El verdadero poder de la oración no está en su extensión o elocuencia, sino en su autenticidad, fe y alineación con la voluntad de Dios. La oración transforma no solo las circunstancias, sino también el corazón del creyente, llevándolo a una mayor comunión con Dios. Siguiendo el ejemplo de Jesús, podemos desarrollar una vida de oración profunda y experimentar su poder en nuestra vida y en la Iglesia. Preguntas para reflexión. 1. ¿Cómo puedes hacer que tu vida de oración sea más genuina y sincera? 2. ¿Qué papel juega la fe en tu forma de orar? 3. ¿Eres persistente en la oración, incluso cuando las respuestas no son inmediatas? 4. ¿Hay algo en tu vida que necesites alinear con la voluntad de Dios para fortalecer tu oración? 5. ¿Cómo puedes fomentar la oración comunitaria en tu iglesia o grupo de fe?